Bueno, vamos a ver la siguiente parte, el siguiente tema, que es el tema 9, que corresponde a la unidad didáctica número 5 y se titula Fuerzas electromotrices inducidas. Es un tema que tiene mucha relación con el anterior de electromagnetismo y que, bueno, al principio os puede parecer todo muy novedoso, pero no es demasiado complicado. Por ponernos un poquillo en antecedentes, en el tema anterior vimos los conceptos de campo magnético creados primero por imanes y luego vimos cómo también los conductores rectilíneos, circulares o los solenoides o bobinas podían generar distintos campos magnéticos a su alrededor y que nosotros podíamos aprovechar para distintas circunstancias, ¿no? Para distintas aplicaciones. Vimos también una serie de definiciones que os tienen que quedar claras ya en la mente, como son la de flujo magnético representado por Phi y medido en Webers, la fuerza magnetomotriz, que se representaba por una F estilizada, ¿no? Aunque aquí aparece una F normal, pero era una F así como gótica, y se medía en amperios vuelta la intensidad de campo magnético representada por la H, no confundir luego con la unidad que es el henrio que se representa por la H, sino que esta sería la magnitud H medida en amperios vueltas partido de metro, y luego la inducción magnética B, que se medía en teslas. Y ya recordamos también, ya sabemos que la H y la B se relacionaban mediante la permeabilidad, es decir, que son dos magnitudes que, aunque se definen de manera diferente, hacen referencia a lo que es la intensidad del campo magnético. Luego vimos también una cosa bastante novedosa, pero que ya os dije que es bastante útil, que son los circuitos magnéticos, ¿no? Y ese equivalente eléctrico que podíamos hacer entre un circuito magnético y un circuito eléctrico, como los que ya conocemos, con fuerzas magnetomotrices, que serían fuentes de tensión, reluctancias, que serían resistencias, y esa equivalencia entre la intensidad de corriente I y el flujo Phi, ¿no? Lo que vimos entonces en el tema anterior, y esto sí que debería de quedar claro porque va a ser importante para entender este nuevo tema, es que nosotros lo que teníamos era o bien un imán o un núcleo imantado que generaba un campo magnético, es decir, un elemento que estaba fijo en una zona del espacio, ¿vale? Que puede ser un cable o puede ser una bobina, y por esa acción magnética lo que sucedía era que aparecían una serie de líneas de campos, como pueden ser todas las que tenemos aquí en la bobina, y las partículas que se encontraran dentro de la acción de esas fuerzas magnéticas, de ese campo, pues iban a sufrir una serie de efectos magnéticos. Eso fue lo que vimos en el tema anterior. ¿Cuál es la diferencia con este tema? Pues que ahora el campo magnético no lo va a generar este tipo de conductor o este tipo de bobina, sino que ya va a existir generado por otro elemento y nosotros vamos a introducir un elemento conductor en ese campo magnético y vamos a ver qué pasa con él. Bueno, pues lo primero es definir el concepto que da nombre a este tema, que es el de fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz, que generalmente se representa como F-E-M, no es más que una diferencia de tensión o una diferencia de potencial o una tensión simplemente, un voltaje, que se mide en voltios, pero que tiene unas características especiales y es que va a ser generada por una acción magnética. Al menos en la que nosotros vamos a ver, porque las formas de generar una fuerza electromotriz son diversas, entre ellas por acción química, como puede suceder en una pila, por acción térmica, como pueden suceder en distintas aplicaciones en las cuales interviene un intercambio de calor, y la que a nosotros nos interesa por la parte eléctrica, lo que son los motores, los alternadores, los generadores, y también en la parte electrónica, que serían fuerzas electromotrices generadas por inducción magnética. Hay que diferenciar sobre todo un par de conceptos con esta fuerza electromotriz inducida por un campo magnético. Lo primero es que tiene que existir un flujo variable. ¿Qué es un flujo variable? Pues un flujo que aumente o disminuye a lo largo del tiempo. Si el flujo es cero o es constante, luego entenderemos que la fuerza electromotriz no se va a generar nunca. Por otro lado,
las fuerzas electromotrices se dividen en dos tipos, la estática y la dinámica. Es una fuerza electromotriz estática cuando lo que varía es la intensidad de la corriente, la I en amperios, que pasa por la bobina, como suele suceder en los transformadores. Los transformadores sabemos que son dispositivos fijos, que no tienen partes móviles. Así que si yo quiero generar más o menos fuerza electromotriz, más o menos tensión, tengo que aumentar o disminuir la intensidad que pasa por los conductores del transformador. Por otro lado están las fuerzas electromotrices dinámicas, que son las que se suelen dar en generadores y alternadores. Y es cuando el flujo varía porque se mueven distintas partes, sobre todo partes que conducen la electricidad o partes que conducen el flujo magnético. Uno de los pilares fundamentales es la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz, como muchas de las leyes, tiene un nombre compuesto porque fueron dos personas, en este caso el primero sería Michael Faraday, el que daría una parte de esa ley, y luego tendríamos a Heinrich Lenz, el que daría otra parte. La parte que Faraday aportó a esta ley nos dice que el valor de la fuerza electromotriz, que nosotros la estamos representando por la letra E, y esto no es una novedad para vosotros porque hemos utilizado ya la E para representar a veces fuentes de tensión, en un conductor o en una espira, que ya sabéis que es una vuelta, un conductor circular, es directamente proporcional, es decir, que se multiplica por la variación de flujo, y esta variación de flujo es el flujo final menos el flujo inicial, es decir, cómo aumenta o disminuye el flujo, e inversamente proporcional, es decir, dividido por la diferencia de tiempo, la variación de tiempo, por supuesto, la diferencia de flujo en Webers y la de tiempo en segundos. Esta es la primera parte de esta ley de Faraday-Lenz. Por supuesto, si en lugar de tener una espira, un conductor circular, tenemos una bobina con n espiras o n vueltas, la ley anterior se multiplica por ese número de espiras, ¿vale? Pero el resto sigue todo igual. La segunda parte, que es la debida a Heinrich Lenz, lo que aporta es este signo menos. Y lo que nos dice esta parte de Lenz es que la fuerza electromotriz que el campo magnético está generando tiene signo negativo. ¿Y esto qué significa? Pues que se opone a la corriente eléctrica que la genera. Es curioso porque una corriente eléctrica va a generar un campo magnético, ese campo magnético genera un flujo que, si es variable, induce una fuerza electromotriz, es decir, hace que aparezca una tensión. Pero esa tensión va a producir una corriente que va en contra de la primera de las corrientes que empezó a mover el sistema. Espero que hayáis entendido esta primera parte. Si no, veis el vídeo, me preguntáis todas las dudas que tengáis en Google Classroom. Y a continuación vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a hacer estos vídeos cortitos para que sean más fáciles de asimilar.